¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantado de estar aquí contigo, como siempre, y hoy particularmente con nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado que es una especie de hombre del Renacimiento. Lo es, pero muy moderno al mismo tiempo, aunque no le guste. Don Santiago de Mora Figueroa y Williams, noveno marqués de Tamarón. ¿Qué tal? Pues sí, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. He querido leerlo para que se note lo largo que es. Sí, yo también soy largo. Cuando era niño me decían, niño, eres más largo que un día sin pan. Ensayista, novelista, director del Instituto Cervantes, diplomático, un poco de todo. Teniente de Infantería de Marina, que estoy muy orgulloso de haberlo sido. ¿Qué tienen en común todas esas profesiones, todas esas labores? Yo creo que nada, espero que muy poco, porque salvo que yo las disfruté todas. Es que un trabajo donde uno no pueda aprender a diario no merece la pena hacerse. Vamos, por desgracia la mayoría son así, y si hay que apretar el tornillo siempre de la misma manera, pues es aburrido. Y yo no me he aburrido en ninguno de mis oficios. Bueno, en el Instituto Cervantes fue pionero en muchas cosas cuando llegó. Sí, sobre todo porque Internet ya se veía que era algo importantísimo y también para la enseñanza del español. Lo que pasa es que yo tenía el problema de que no tenía ni idea de cómo funcionaba eso, pero sí creo que vi que el futuro estaba ahí, con lo cual tuve mucha suerte con los que me ayudaban, que son los que tenían el mérito real, y bueno, se creó un centro virtual y ahora que sí me he enterado un poquito más de cómo funciona Internet, pues lo disfruto yo también. Ahora hablaremos de la bitácora, si le parece. Me parece muy bien, sí, sí. Sí, pero Tamarón también es, Santiago también es el pionero en algunas de las grandes cuestiones del Cervantes, ¿no? Como la consideración económica y en cierto sentido política del español, ¿no? Con un gran texto acerca del peso, ¿no? de la lengua, que fue un texto pionero. Mundo, el ¿no? español en el mundo, claro. Sí, porque el ensayo que yo hice era el peso del español en el mundo, atendiendo también a consideraciones económicas, sobre todo en lo tocante a la enseñanza. Pero claro, el aumentar el número de personas que están aprendiendo español, pero que cuesta cada una de ellas porque no se cubren los gastos. Yo me acuerdo que intenté hacer un cálculo y me dio la impresión de que podíamos morir del éxito, o arruinarnos, o arruinar al presupuesto nacional español, aumentando el número de alumnos. Pero en fin, aquello se resolvió, insisto, no gracias a mí, sino a que las burocracias, palabra que hoy se usa con desprecio, si funcionan, como han funcionado en muchos lugares y épocas, pues es un salvavidas y no se hunde uno en el proceloso mar de la política si la burocracia funciona, y claro. Si no funciona, pues sí. Claro. Ordenan el caos, se abrieron además delegaciones internacionales del Instituto Cervantes. Sí. Y lo que no sé si ahora habría que escribir un libro del español en España en vez de en el mundo. Sí. Bueno, yo creo que Santiago ya ha escrito un libro sobre eso, que era el Guirigay Nacional, que es un libro... Artículos de ABC. Que es un libro que se sigue leyendo. Sí. Yo lo he leído, bueno, lo conocía de antes, pero lo he vuelto a leer ahora al preparar un poco esta entrevista, y casi todos los artículos son actuales, casi todos. Aunque se podría preguntar si hay alguna palabra nueva que habría que añadir a ese repertorio, aquel repertorio tan entretenido y tan divertido, por otra parte. Desesperantes en algunos casos. Era una de las cosas que querría hacer, si no me muero antes, es elaborar una fórmula matemática, pero para eso necesito algún amigo, si alguien nos escucha. ¿Hay algún matemático en la sala? Porque ya me ayudó uno a elaborar una ecuación para definir, en términos objetivos, el peso de una lengua en el mundo, ¿no? El número de hablantes, etc. Pero yo querría encontrar una fórmula que explicara el éxito de los neologismos, de las palabras nuevas, añadiendo puntos y mérito
a los ojos o a los oídos de la gente, ¿qué sería? Añade un punto, se añade un punto si lleva la X, porque casi ningún español puede pronunciar la X, con lo cual eso pues da como prestigio. Otro, si la palabra es esdrújula, porque otro, si es muy larga, y otro y principal si no se entiende. Pero, por ejemplo, de las palabras nuevas, las más exitosas, obtienen puntos por uno de esos motivos. Por ejemplo, mi ex, eso se dice todo el tiempo. Supongo que se dice mi ex, que es el colmo, porque el verbo ser, además en ese tiempo, es lo contrario de ex. De ex. Es, no Es es mi ex, ex. es al revés. Y eso existe en multitud de casos. Y eso es porque todos tenemos la tentación de usar palabras inútiles e incomprensibles. Sí, yo a mis estudiantes les digo siempre que intenten no utilizar las palabras que no entienden, pero se empeñan en utilizar palabras que no entienden, Claro. y entonces se montan unos embrollos conceptuales, claro, y sintácticos y morfológicos que no hay quien aclare, ¿no? Pero eso no es una cuestión, es una cuestión también general, no atañe solo al español, ¿no? Tocqueville decía que a medida que avanzan las culturas o avanzan las culturas nacionales hacia la democratización, cada vez utilizamos palabras más abstractas, ¿no? Sí. Que es una cosa que en tu caso siempre le has dado. Tú le has dado siempre mucha importancia a la precisión, al matiz, y eso requiere palabras concretas, ¿no? Sí. Que definan no solo un sentido abstracto, sino definan una situación, una forma de estar en las cosas, por ejemplo, una referencia, claro. Y eso es una de tus preocupaciones y es una de las preocupaciones porque a medida que avanza la democracia, que deberíamos ser más conscientes de lo que hacemos, porque nos invita a participar, somos menos conscientes porque utilizamos instrumentos más romos, menos precisos, más difusos, ¿no? Sí, es absolutamente cierto, pero si se fija uno, por ejemplo, en la poesía más popular, más conocida, yo qué sé, el poema de tu muy estudiado y en todo caso muy apreciado por mí también, pero mucho menos estudiado, Lope de Vega, los varios efectos del amor es de él, ¿no? Que por cierto hay otro poema muy parecido de Quevedo, pero él, en los varios efectos del amor, todo se entiende, todo. Entonces, yo creo que no hemos ido a mejor en el uso cotidiano. Ahí no hay ninguna frase oscura. Sí, pero tienes toda la razón. Pero yo no sé si hoy en día, salvo que se haga una pastiche del texto de Lope de Vega, o del estilo de Lope de Vega, o de cualquier poeta de su época, yo no creo que nadie sea capaz de hacer algo con tal economía de medios, usando, en el fondo, muy pocas palabras, un vocabulario bastante restringido, pero muy exacto. Ahí sí que creo yo que hay una decadencia. La hay también en otras lenguas, y se nota en los periódicos. Claro. Sí, no, pero el lenguaje deja de ser el instrumento fundamental de comunicación y perdemos precisión. Es a mí lo que más me desespera. No sabemos muy bien lo que decimos, ¿no? O no nos importa. Es que quizá lo grave no es que no nos importe cuando estamos hablando lo que decimos, es que al que escucha tampoco le importa lo que está escuchando. Eso es lo fundamental, que como Claro. a nadie le importa tampoco escuchar. Claro. Pero es verdad que somos incapaces de traducir lo que pensamos. Y al final, no, bueno, es que es lo que siento. Sí, y tal. Claro. Frases inacabadas. Pero frases inacabadas. Decías que, claro, que se traduce mal lo que se piensa, se plasma en palabras mal. Pero quizá de las pocas cosas que a mí me interesan, de las que decía Antonio Machado, hay una que creo que dice algo así como: esperamos que no sea verdad nada de lo que pensamos. En su caso, yo sospecho que no era verdad nada de lo que pensaba, porque no es posible que fuera verdad cuando él dice: no hay más que ver la cara de Stalin para comprender la humanidad y el amor al género humano que existe en su mirada. No lo dudéis.
cuando gane Moscú, por fin el cristianismo se habrá impuesto en el mundo. No, es imposible que creyera eso, pero a lo mejor sí lo creía, yo no lo sé. ¿Ha encontrado alguna explicación a por qué un genio intelectual puede estar tan equivocado moralmente? Porque es algo que se ha repetido no solamente en Machado, sino a lo largo de... Pues por soberbia acompañada de estupidez, porque se puede ser un genio intelectual y ser imbécil. Imbécil es el que se apoya en un báculo y, en fin, la ciencia es un báculo, pero se puede ser idiota, que es el que se mira al ombligo. Es que no hay otra explicación, pero yo no creo que los grandes intelectuales se equivoquen menos que cualquiera, que el hombre de la calle, en absoluto. Yo creo que eso es una avanzadilla de lo que iba a venir después. Es decir, yo también creo que la cultura o la gran cultura no es incompatible con la atrocidad moral ni con la atrocidad política. No, pero le presupones menos maldad, quizá. No, pero es un error, es un error absoluto. Es decir, Bach, incluso Bach, no digamos Wagner o Beethoven, pueden ser apreciados por gente que comete atrocidades sin ningún tipo de problema. Sí, ¿no? sí. Y pensar que el hecho de apreciar algo bello conduce sin remedio a una calidad moral superior, me parece algo totalmente equivocado, ¿no? Pero decía que puede ser que esto que acaba de decir Nuria y lo que acabas de decir tú, Santiago, puede ser el inicio de algo que ha ocurrido luego en general, es decir, los intelectuales tienden a perder el contacto con la realidad y es lo que está pasando en la cultura de masas, ¿no? La gente deja de ser analfabeta, que está muy bien, pero pierde el contacto con la realidad. Pasan de lo cateto a lo cursi, ¿no? Que es uno de tus conceptos más entretenidos al que has vuelto varias veces, tanto desde la perspectiva de la literatura, los poetas andaluces, ¿no? Has dicho que se dividen en catetos y otros son cursis, ¿no? Y luego en una reflexión general acerca de la lengua, acerca de la posición ante la realidad, y tú hay por lo menos en una parte de las cosas hay una reivindicación de lo cateto. ¿No? Sí. Eso me gustaría que lo glosaras, ¿no? Porque yo todavía nací en el año 41 y hasta que tuve 8 años no salí de Andalucía, no crucé de Peñaperros hacia el norte, ni tampoco, debo decir, el estrecho de Gibraltar hacia el sur. O sea, que me quedé en la catetería bastante agradable y el lenguaje era absolutamente otra cosa, tenía una nobleza muy superior a la que tiene el lenguaje de las capitales y además en el español, contrariamente a lo que ocurre con la lengua inglesa, el acento no es definitorio de un refinamiento intelectual. En inglés sí, en español no. Entonces uno trataba con gente o muy sencilla también, pero que se expresaban con palabras sumamente atinadas. La primera vez que salí en la televisión, por no sé qué motivo, sí, sé por qué motivo era, me da vergüenza confesarlo. ¿Por qué? Y era, pues, fue porque yo estaba ya en la escuela diplomática, me parece, en la que ingresé con 21 años. Y, no, 21 me parece. Bueno, el caso es que había un alumno allí, que era un alumno extranjero, que no me acuerdo de qué país era, un país exótico. Y entonces pues la televisión decidió, TVE, que era la única que había, invitar a este joven, pongamos que fuera coreano, no sé, y a un español para hablar ahí. Y entonces, ni me acuerdo de qué nos preguntaron, pero lo que sí recuerdo es que en casa no había televisión, pero una amiga de mis padres convidaron a mis padres y a mí luego a ir a almorzar a su casa donde tenía una televisión para ver aquello. Era como a la 1 de la tarde. Y cuando llegué muy ufano, me dice mi padre, me mira y me dice, oye, hijo, ¿a ti te da vergüenza hablar en andaluz? Y comprendí que yo, sin querer, hice lo que estoy haciendo ahora, que es hablar más o menos en castellano.
Y eso a él no le gustó, porque a él le parecía que eso era avergonzarse de lo que uno es. Entonces ya el resultado para mí es que si cruzo Despeñaperros, hablo andaluz. Y si estoy al norte, pues hablo castellano, más o menos. Y en mi casa, con mis hijos y mis nietos, hablo andaluz. ¿Y su madre no...? Mi madre era inglesa, pero hablaba andaluz perfectamente, sí. Yo creo que hay cosas que ocurren automáticamente en la mente. Sí, Supongo claro. que cualquier psicólogo sabe que yo creo que además el centro de distintas lenguas está situado en distintas partes del cerebro. Porque me contaron, había un gobernador general del Canadá, es decir, el representante de la reina de Inglaterra, o de la reina del Canadá, que era un francófono, uno de Quebec, pero que hablaba perfectamente inglés y francés. Y entonces lo escogieron precisamente porque era un ejemplo políticamente importante. El pobre señor se cayó en su casa, ya tenía unos años, y se lastimó gravemente y se quedó sin hablar, pero al cabo de una semana recuperó perfectamente el habla solo en inglés. Él, que era francófono de nacimiento. Con lo cual, la maniobra política no sirvió de nada, porque claro, él siguió funcionando muy bien como gobernador general, atendiendo mucho a lo que en Quebec se pensaba, pero en inglés. No hemos hablado de los títulos de los libros, por ejemplo, Pólvora con aguardiente, que creo que fue el primero, ¿verdad? Sí, sí. Trampantojos, El Guirigay Nacional, que lo comentaba José María, El siglo XX y otras calamidades, El peso de la lengua española en el mundo, que también lo hemos comentado, El rompimiento de Gloria, que ahora comentará José María, te lo dejo a ti, José María, Muy bien. o Entre líneas y A contracorriente, que es un resumen de todas las bitácoras, todas las entradas del blog. Sí. Yo tengo aquí una de las dedicatorias que tienen, son 3 tomos, Sí. y dice a Conchita Guzmán Lopategui, conservadora republicana, católica anticlerical, maestra de escuela depurada en 1939, socorrida por 3 falangistas que le encomendaron la educación de sus hijos. Tal vez sin darse cuenta me enseñó a pensar a contracorriente y a escribir entre líneas, y a intentar hacerlo sin oído, que Dios la tenga en su gloria. Claro, Pues sí, con esta que Dios la tenga tenga en su ya gloria. tienes idea del personaje. El personaje es de los que más me ha marcado, era todo eso. Era una maestra de escuela que cuando estalló la guerra pues estaba en Madrid y ella era republicana y se quedó naturalmente haciendo su trabajo. Cuando terminó la guerra, pues supongo que algunos envidiosos con muy mala sangre pues la agitaron para que le quitasen su trabajo, la depurasen. Y de esos 3 falangistas, 3 familias que le encomendaron a esta mujer que educara a sus hijos, en realidad lo que hacía era ayudarnos después del colegio, donde yo no aprendí nada, no quiero decir a qué colegio fui, pero ella pues era como cuando llamaba a la puerta y salíamos corriendo mi hermano y yo a abrirle, era como si entrara la paz, la luz. Era la mujer más tranquila, más inteligente. Y por eso le dediqué ese libro y pienso en ella mucho. También le dediqué a mi niñera, Sí, que era muy veo. distinta. Luisa Sánchez Bello. Sí. Sí, dice, mi niñera, una mujer buena de Medina Sidonia, de digna habla arcaica, que me enseñó a decir habemos en lugar de hemos, de seguida y no enseguida, en denantes y en vez de antes. Me llamaba indino cuando se enfadaba y me convenció de que yo era feo. Sí, lo era. Pero es que además su lenguaje era premoderno. No es que era analfabeta, no lo quise poner porque parecía despectivo. No, era una mujer de una cultura natural, no leída, sino hablada. Es que, claro, hablaba como hace 300 años. Aparte de que era buena también. Tuve mucha suerte con
con esas dos mujeres y con otras también. Mujeres de contrastes, Sí. que además se ve, claro, Sí. que dejan ahí eso. Uno de los libros es El rompimiento de gloria, que tengo aquí. Es una novela muy interesante y muy bonita, que yo os recomiendo fervientemente, ¿no? Muy alabada, sí. Muy alabada y muy interesante, sí, reeditada, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Sí, tiene varias hay otra reediciones, edición ¿no? Sí, que todavía se encuentra. sí. Bueno, ¿qué es el rompimiento de gloria, para empezar? ¿Qué es un rompimiento de gloria? Porque para que Sí, nuestros el rompimiento de espectadores gloria, lo entiendan. cosa que se ve en la portada, Sí, en las dos efectivamente, sí, ediciones, sí. porque es el efecto de luz que hace el sol cuando atraviesa las nubes. Se emplea también la expresión en el teatro, sobre todo el teatro antiguo, donde los decorados, pues a veces se disponía una parte del decorado, un telón, y la luz que entraba entre dos telones o algo así. Sí, probablemente sí. En el fondo es una especie de fenómeno que también espiritual o también psicológico, cuando la luz irrumpe a través de las nubes, que es el sentido que yo quería darle, porque para el narrador, pues no quiero estropear la novela porque habrá alguien que la quiera leer, pero Bueno, espero que sí. Aclaro que yo no soy, por desgracia, el narrador, porque la gente me pregunta, claro, o sea, tú eres el narrador. Digo, no, porque el narrador es bajito, es guapo, es fuerte y es de León, y yo no soy ninguna de esas cosas, y además el narrador se enamora perdidamente de una diosa, en realidad. Sí, hay dos cosas a mí que me interesan mucho que intentes aclararnos. Una es el lado pagano de la novela, que a mí me parece uno de los pocos textos modernos, por hablar del tiempo, ¿no? En las cuales se intuye lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a ser un universo pagano, que es algo muy sorprendente para mí, y creo que es sorprendente para todo el mundo. Y luego, volviendo al rompimiento de gloria, ¿qué es lo que quiere decir ese rompimiento de gloria para el narrador, para Satur y para ti, ¿no? Porque también, aparte de lo que has descrito, el rompimiento de gloria parece ser un momento de revelación en el cual el personaje comprende que la naturaleza tiene una dimensión que no es humana, ¿no? Y eso es lo que le hace, que es divina, eso es lo que le hace comprender realmente la naturaleza, ¿no? Que es una de las grandes cosas de la novela, una de las grandes lecciones de la novela. Siempre estamos pensando en que todo está en la dimensión del ser humano, la dimensión del humano, y hay un descubrimiento de algo completamente diferente que fascina al personaje como a ti te fascina la naturaleza, ¿no? Eso que dices me alegra de que lo veas así, porque es exactamente así como yo he intentado hacerlo. Por cierto, yo en tus obras sí he detectado un lado pagano también, lo cual no quiere decir anticristiano, quiere decir simplemente precristiano. Que en el cristianismo hay elementos, como dijo, me parece que, no me acuerdo, un papa reciente, dijo que había destellos de la divinidad o destellos de lo divino muy anteriores al cristianismo e incluso al judaísmo. O sea pero bueno, en efecto, ahí lo que me interesa de verdad es el paganismo que para nosotros sería clásico, greco-romano, ¿no? Pero disfruté muchísimo, es el libro que he disfrutado más escribiéndolo. Y no es que yo crea que sea especialmente bueno, pero sí lo disfruté mucho. Sí, yo creo que sí, que es especialmente bueno, pero vamos. Bueno, muchas gracias. Pero es verdad que, no sé si a ti te pasa igual, o a cualquiera que escriba, a veces a uno le gusta un libro más que otros que ha escrito uno, pero no piensa que es mejor, simplemente piensa que uno ha puesto más ahí y que ha disfrutado más escribiéndolo e incluso hojeándolo de vez en cuando. ¿Qué hay que conservar? ¿El sentido del humor, por ejemplo? El sentido del humor conviene conservarlo, sí. Y a veces se pregunta uno si no lo estarán perdiendo muchos, ¿no? Que cuando en sus entradas de blog pues habla de Jardiel, por ejemplo, de Miura, yo estoy tan contenta. Sí, ¿verdad? Valoro tanto la comedia. Sí. Bueno, y
tú conoces la comedia del siglo de oro español mejor que, desde luego, mejor que yo, y es un tesoro intelectual, espiritual, de cierta manera, porque claro, los romanos tenían dioses también para reírse. Sin duda. Y es que es necesario, ¿no? Sí, sin duda. Sí, además, otra de las cosas buenas de la comedia, que creo que también Nuria va por ahí, es que es muy sofisticada, pero todo el mundo la entendía, ¿no? Sí. Y eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Hablamos con desprecio de todo aquello y, sin embargo, era un público popular, porque es muy popular la comedia, y que entiende cosas, tramas, figuras, metáforas, palabras muy complicadas, muy complicadas, ¿no? Eso también es algo que me gustaría preguntarte, ¿no? Aparte de lo de conservador, hay una actitud a veces en tu obra que yo llamaría antimoderna, ¿no? Sí, Antimoderna, incluso reaccionaria en un sentido muy profundo, ¿no? ¿Cómo te sitúas tú ante la modernidad, ¿no? ¿Qué actitud tienes, ¿no? Porque por otra parte utilizas Internet intensivamente, es decir, que no podemos decir que seas ajeno al mundo moderno. También, pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que hay que aprovechar las pocas cosas buenas, hay que aprovecharlas. A veces será vanidad, como todo lo que los escritores se nos pasa por la cabeza. Somos el gremio más vanidoso que hay, ¿no? Sobre todo los escritores hombres. Las mujeres escritoras son mucho menos vanidosas. Marguerite Yourcenar no es vanidosa. Y cualquier pelagatos hombre que escribe es más vanidoso. Pero bueno, el feísmo es constante, y la fealdad en el lenguaje, la pintura deliberadamente fea. Todo eso, claro, llega a un punto más allá del cual no puede seguir, no se puede ir más lejos que el arte coprofágico, por ejemplo, que existe. Es repulsivo, no vamos a entrar en detalles, pero eso existe, y en la Bienal de no sé dónde pues salen. Sí, pero hay una insistencia en la cultura oficial, en todos los medios, incluso en la modernidad misma, en la fealdad, en el feísmo. Tú hablas de una frase muy graciosa sobre el cuadro este de Miró, que durante mucho tiempo simbolizó España, ¿no? Que es un huevo frito con hollín, ¿no? Lo llamas, ¿no? Sí, me parece que lo llamo tordo huevo frito con hollín. Eso es. Es horroroso. No, pero sigue siendo oficial. Sigue siendo. Sí, es horroroso. Porque con la cantidad de cosas hermosas que ha producido España, vamos a elegir eso. Menudo chollo, ¿eh? Sí, bueno, claro. Claro, porque esa es otra. Sí. Se considera un hombre conservador. Tirando reaccionario. A pesar del título. En eso mi maestro, mi maestro Gómez Dávila, que yo creo que es el mejor autor de aforismos, aunque él dice que los suyos no son aforismos, sino escolios, que yo no conocía ni la existencia de la palabra, pero bueno, son aforismos. En general, salvo los teólogos, todos hemos aprendido escolios gracias a Gómez. Sí, que era un escolio gracias a Gómez Dávila. Eso me anima. Y ahora lo estoy releyendo por otro motivo, y él insiste mucho en que él es reaccionario, que él no es conservador, porque ve muy pocas cosas que le apetezca conservar, y que que tampoco es anti nada, que él cree que hay que acercarse con humildad, no intentar convencer a nadie, porque es inútil, no va a convencer uno a nadie, simplemente explicar que que hubo épocas en donde se hacían las cosas de otra manera, o se pensaba de otra manera, o se escribía de otra manera, y que se trata de conservar ese rescoldo, que es una idea también muy del romanticismo, del primer romanticismo alemán, ¿no? La idea del rescoldo, que si queda ahí, a lo mejor un día hay un soplo divino o humano y salen llamas del rescoldo. Mientras haya un rescoldo, no ha desaparecido la belleza o la hermosura en todo, en la escritura, o en las artes plásticas, Yo soy menos optimista. Yo creo que uno disfruta con ciertos
escribiendo ciertas cosas o viendo ciertas otras cosas. Y ahora ya solo veo, estoy pasándolo muy bien, cine en blanco y negro, lo que llaman celuloide rancio, de películas que se me habían olvidado absolutamente por completo, pero claro, volver a ver El tercer hombre es una cosa muy maravillosa. Pero sigues en contacto con lo que queda de la naturaleza, ¿no? Que es Sí. poco, pero Y con las flores. Y con Me las- acuerdo en la presentación del libro de José María. sí, y con las flores, sí, claro, porque ahí lo de Ortega, ¿cómo era? ese poema trágico acerca del huerto destruido. Sí, que es maravilloso. Y fíjate, es muy curioso. En la poesía en lengua inglesa no se ha interrumpido la poesía bucólica o la descripción de la belleza de la naturaleza en absoluto. En la española yo no conozco, en la literatura, no solo en la poesía, poetas o escritores que conozcan la naturaleza. Estoy intentando acordarme del nombre del poeta, no sevillano porque era de Muñoz Rojas. Muñoz Rojas, sí. Muñoz Rojas Sí, sí. es el único que yo recuerdo que conoce el campo y que da la palabra exacta y que escribe con naturalidad, no haciendo exhibición de sabiduría o de ser botánico, no, la conoce. Pero lo más triste es que ve uno que incluso en 1890 ya Juan Valera, que nació en Cabra, como algunos políticos importantes de hoy, Carmen. por ejemplo, él era gabrense y se había criado allí de niño y seguía teniendo allí tierras y huertos y no sé qué. Cuando por casualidad se pone a hablar en Pepita Jiménez o en alguna de un jardín o de un huerto, dice tonterías imposibles en alguien que ha vivido eso. Yo creo que es que se le olvida a uno ciertas cosas. En eso había alguien también olvidadizo hasta un punto que uno se pregunta si no sería ganas de exhibir la ignorancia. Y sin embargo, no ha ocurrido así en los autores de lengua inglesa. No sé por qué. Y ni franceses. Ya, otras lenguas no las conozco. Una de tus teorías es el poema se llama de López Huerto Deshecho, que además puede servir de metáfora a una situación actual, ¿no? Que es la destrucción no ya de la naturaleza, que eso ya parece irremediable, sino del medio en el que vivimos. Del ¿no? medio, sí. Del medio en el que vivimos. Eso sé que te preocupa, ¿no? Que te interesa ese asunto, ¿no? Sí, y además soy pesimista en eso, porque yo no veo, vamos, que uno tenga que discutir hasta el punto de crear ciertas tensiones o callarse uno, cuando está con amigos muy de derechas, no serán conservadores, pero muy de derechas. Y entonces, hace 5 años todavía decía uno, no, si es que no hay cambio climático ninguno. Es que hay años en que llueve más o menos, no hay cambio climático. Luego ya el siguiente paso es, bueno, sí hay cambio climático, pero es que no importa, porque pues, se criarán lechugas en Siberia y se hará, no sé qué, no pasa nada. Pero es que sería muy caro el poner coto a eso. Bueno, la mayoría de la derecha europea y americana simplemente niega que haya cambio climático, que es una cosa con lo cual demuestra que ni es conservadora ni nada que se le parezca. Y más allá de todo eso habrá que cuidar, digo yo, el medio ambiente. Bueno, haya cambio climático, ¿no? Porque eso claro, también es aparte. No, claro. Lo que pasa es que como todo es un popurrí de asuntos... No. Ahora mismo, yo no sé, y hice una campaña para enterarme, ¿cuántos de los incendiarios del verano pasado están en la cárcel? Sospecho que ninguno, porque cazan a pocos. Los que cazan, los jueces a veces les da igual y no se ocupan. Uno que borracho en una barbacoa en
en un monte de miles de hectáreas en Guadalajara. Prendió fuego aquello asando carne y hubo, me parece que fueron una docena de muertos y 17.000 hectáreas, me parece, que ardieron. Se le condenó a 2 años para que no entrara en la cárcel, y no entró en la cárcel porque no tenía antecedentes penales, y salió diciendo: voy a recurrir a esta sentencia porque es muy injusta, y riéndose. Los españoles, dices, detestamos la naturaleza, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Tú crees que no ha cambiado un poco eso últimamente? ¿No ha habido una cierta sensibilización de la gente? ¿No está más pendiente de eso o sigue siendo tan indiferente y tan cuidadosa? No me atrevo a hablar mucho de eso porque yo disfruto tanto de mis paseos donde no me encuentro con nadie, claro, que no pienso ni decir dónde me paseo. Lo único que echo de menos es a mi perro, se llamaba 7, porque me acompañaba y disfruté mucho con él, pero allí no hay nadie, ¿eh? Mejor que no haya nadie, ¿no? Pues claro, por eso es mejor no decir dónde. Que vayan al retiro, oye, que se retiren al retiro. Por cierto, participó en una campaña en defensa de la Sierra del Guadarrama, ¿verdad? Sí, con sí, Luis Alberto sí. de Cuenca. Sí, sí. Es verdad. Sí, allí hicimos, además, en la entrada, que no redacté yo, en la Wikipedia, que habla de mí, dice que allí intervino el juez Garzón, que firmó, la cual es verdad, pero yo no le pedí la firma. Firmó todo el mundo y su madre, vamos, con mayor o menor sinceridad, y se apuntó el juez Garzón. Y es curioso porque yo no sé si sirvió de algo. Yo sé que una persona a la que yo conozco desde que era muy joven y que estaba en la política, una mujer a la que yo quiero mucho y aprecio, me retiró el saludo durante una temporada diciendo: ¿y tú firmar contra eso? Pero bueno, ¿pero qué? Por eso digo que tampoco puede uno pensar que va a encontrarse cómodo siempre en lo que es. Había en un poema, yo creo, en inglés me parece, decía: tengo hambre de mis propios, my own kind, de mi gente. Necesito a mi gente, pero es que a veces uno no encuentra a su gente. En fin, don Santiago está invitado cuando quiera. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pero yo creo que me llamaba Santiago a secas, cosa que te agradecería. Vale, te digo, bueno, acabamos con el don. En fin, Santiago de Mora y Figueroa, muchísimas gracias por venir y invitamos a los espectadores a que vayan, por ejemplo, a Amazon, que es donde están publicados, por ejemplo, los últimos artículos de la bitácora. Yo creo que autoeditor también, ya. Sí, porque yo creo que nadie lo ha comprado, vamos, yo he comprado unos cuantos ejemplares, pero yo creo que han debido de venderse 3 o 4. Pero la gente sí que sigue la bitácora, bueno, hay un montón de comentarios, es verdad. Sí, es verdad. Sí, eso sí. No, eso es gratis, además. Basta con teclear marquesdetamarón.es y sale la bitácora, que no digo blog porque termina en G, y entonces todo el mundo termina diciendo blog, reloj que marcas las horas, o blog que marcas las horas. Bueno, perdón, yo creo que he hablado demasiado. No, a mí me ha parecido bien. De hecho, le hemos invitado para que vuelva. Sí, pero bueno, acabamos de hacerlo. Muchas gracias. Pues Santiago, muchas gracias. Santiago. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.